La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida esta tarde a la conferencia Cultura y Medio Ambiente, prácticas ancestrales sobre el cuidado de las abejas nativas y los actuales problemas socioculturales, que en breves momentos impartirá nuestro invitado, el doctor Mario Alberto Castillo Hernández, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, a quien damos una cordial bienvenida a este foro universitario. Antes de iniciar, me voy a permitir leer algunos datos de nuestro invitado. Mario Castillo es doctor en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la misma institución. Ha realizado varios proyectos de investigación en el campo de la antropología lingüística y de la antropología visual con apoyo de PAPIT y CONACYT. Ha sido docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Licenciatura de Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco y el posgrado de Antropología y de Pedagogía de la UNAM. Responsable del Laboratorio de Antropología Visual y coordinador del Seminario Permanente de Antropología Visual del Instituto de Investigaciones Antropológicas. A continuación, y para dar inicio a nuestro programa, cedo la palabra al doctor Mario Castillo. No sé qué es mejor. Me lo voy a quitar para tener más, que sea más fluida mi conversación. En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes la oportunidad de estar aquí, en particular a la doctora Clementina, con quien he tenido un intercambio, un interés muy importante, no solamente en lo que es la antropología visual, sino también la investigación desde el punto de vista de la antropología, y agradezco la presentación también que me acaban de hacer, porque sí quiero destacar que como yo parte del Instituto de Investigaciones Antropológicas, mis líneas de investigación se han enfocado a lo que es la antropología lingüística principalmente. Es toda una experiencia que he tenido, lo que son también, como lo comentó, lo comentaron aquí, también mi experiencia ha sido en el campo de la educación indígena. O sea, parte de mi interés se ha enfocado mucho a las comunidades originarias o los pueblos originarios de nuestro país. Los proyectos que yo he enfocado han tenido que ver con prácticas culturales, con la memoria histórica, con los saberes tradicionales también que tienen estos grupos, pero particularmente yo he estado más enfocado con los nahuas, a pesar de que he estado trabajando con los coras, con el chichimeca jonás, he estado en Oaxaca también, pero principalmente mi enfoque ha sido con los nahuas y es parte de lo que yo quiero ir presentando, discutiendo, no sé si así se ve. Y además, esta reflexión de mi experiencia de investigación dentro de este campo de la antropología lingüística, la antropología visual, digo la antropología visual porque además de que uno hace investigación directamente en las comunidades, establece un intercambio con la gente, platica, que es parte, ¿no?, del proyecto. La antropología es eso, es un enfoque que muchos dicen, pues sí, parte del eje central de la antropología es el trabajo de campo, y algunos dicen que hay que hacer trabajo etnográfico, y la etnografía, que como muchos ya la conocen y se ha destacado, que tiene que ver con el acercamiento, la permanencia con la gente, el intercambio de saberes, el diálogo, y ir construyendo también un compromiso con ellos, que todo esto es parte de la perspectiva que tiene la ciencia, ¿no? O sea, por un lado también es una visión científica. Si estoy hablando de la antropología, sí, pero también estamos hablando de cuál es la visión que tiene las ciencias sociales y las humanidades en este sentido, ¿no? Y todo eso a partir de mi experiencia que he tenido con
con estos grupos, pues me ha hecho reflexionar varios aspectos, de tal manera que uno de los puntos que yo he planteado efectivamente, y creo que es una parte de la reflexión y la discusión que tenemos todavía yo con algunos colegas también, antropólogos, que también están planteando una visión más allá de la antropología, incluso también con algunos que trabajan en el campo de la pedagogía, también dentro de la pedagogía de la educación se plantea que es la necesidad de acercarse también a otras disciplinas como la antropología, la psicología, la sociología, la historia, incluso la filosofía, que nos plantea, bueno, pues cuál es la idea, la reflexión de como ser humano, ¿no? Y esto, bueno, yo quiero comentar esto y ir planteando una serie de puntos que es parte de lo que me gustaría intercambiar con ustedes, comentar, discutir también, si es posible, sobre todo a partir de este enfoque que yo tengo. Para mí, de toda esta experiencia de trabajo de investigación, a pesar de que yo considero la importancia, no solamente en América, bueno, en el mundo, ¿no? En el mundo hay una diversidad tanto lingüística y cultural, y yo pienso más en América, y particularmente en el caso de México. Está caracterizada por una diversidad lingüística y cultural. Bueno, ahorita estoy pensando aquí en Baja California, ¿no? También aquí hay una diversidad todavía de culturas, que está la cultura o la lengua cochimí-yumana, que donde están lenguas del Cucapá, está el quiligua, el paypay, el cumiay, que a pesar de que son lenguas con pocos hablantes, muy pocos hablantes, están entre 100, más de 100, es un ejemplo de la diversidad lingüística y cultural que hay en México en este caso, ¿no? Como vemos aquí en este mapa. Y bueno, sabemos que en México ahora se habla de familias lingüísticas que tienen que ver con la cultura. Hablamos de que la familia lingüística más amplia es la yutonagua, que viene yuto porque viene del yute, del norte de América, y que se va al náhuatl porque el náhuatl en su distribución antes de que llegaran la invasión española, europea también, el náhuatl llega hasta Centroamérica. En El Salvador le dicen paypay, pero bueno, digamos, por eso se llama así toda esta distribución de lenguas, que es la yutonagua, está el cora, está el huichol, está el tarahumara y todo esto, pero también tenemos la otomangue, que está en Oaxaca, desde el norte, digamos más al norte están el mazahua, el ñañú, el mazahua, el ñañú y otras más que son de esta parte y se van hasta Oaxaca. Está la familia lingüística de los mayas, ahí en Chiapas, Yucatán. Bueno, lo que quiero decir que eso es una gran diversidad, tanto lingüística y cultural, pero desde que yo he estado trabajando con los nahuas me he dado cuenta que además de tomar en cuenta la importancia de esta identidad lingüística y cultural, también hay que tomar en cuenta el contexto donde viven, ¿sí? Lo que es la biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, pues yo también he comentado que los nahuas de esta sierra, donde ahorita voy a comentar, que es la sierra norte-oriente de Puebla, es una región de una biodiversidad, es muy distinta a la de los mexicaneros que están en Durango, es distinta a los nahuas que están en el Golfo de México, o por ejemplo los que están en Guerrero, algunos que están en Oaxaca, etcétera, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que el contexto donde viven tiene que ver también con la parte de la naturaleza, ¿no? Que es muy importante, porque ellos han estado desde hace cientos de años en interacción con la naturaleza. En este sentido, desde esta perspectiva de tomar en cuenta este contexto para la investigación, también comentaba que nos hemos visto en esa necesidad de tener una perspectiva transdisciplinaria,
porque eso implica que no solamente cuando uno interviene para estudiar la cultura, la lengua y la naturaleza, pues necesariamente uno se acerca a otras disciplinas, ¿no? No solamente la antropología, la lingüística, tenemos que acercarnos al conocimiento de la naturaleza, de la aportación que hacen los biólogos o los etnobotánicos, y más específicamente con la parte de la geografía, incluso la arqueología. Aquí Víctor está con nosotros, que es arqueólogo, también se involucra en la arqueología, se involucra en otras disciplinas, ¿no? Y eso es una perspectiva que a mí me parece importante. Desde aquí, desde esta perspectiva, esta reflexión que yo he planteado y que me viene surgiendo, que es lo que yo quiero comentarles aquí, sobre todo partiendo de algunos puntos que quiero ir destacando, ¿no? En cuanto a lo que es la naturaleza y la racionalidad, ¿qué quiere decir esto? Desde estas perspectivas, hay dos conocimientos, ¿no? Un conocimiento sobre la naturaleza que va desde la ciencia. Y aquí hay toda una discusión actualmente. Es la ciencia la que explica la naturaleza, y hay una discusión que se ha dado porque toda la teoría científica que se ha desarrollado, incluso la historia de estos pueblos de América, por ejemplo, se ha destacado desde una visión que viene más desde Occidente. O sea, la ciencia occidental, la historia occidental es la que ha destacado cómo ha sido este conocimiento, ¿no? Y eso es lo que se ha difundido. Pero también consideramos que hay otra visión, que es la visión que tienen la gente de los pueblos, por decir, originarios. También tienen una visión desde hace cientos de años acerca de cómo se han ellos apropiado también del conocimiento de la naturaleza, igual porque así como lo hace un científico cuando va a estos contextos, incluso si hablamos de la ciencia positivista, dice que hay que hacer observación, hay que hacer análisis, hay que hacer predicciones, hipótesis, leyes, todo eso es muy importante en la ciencia. Pero también estas gentes desde hace cientos de años que han interactuado con la naturaleza, lo han hecho a través también de conocimientos permanentes que han transmitido a través de las generaciones, y también tiene que ver con la observación, con el intercambio, cómo aprovechan los recursos, cómo aprovechan todo. Hay un conocimiento que ahorita todo quiero ir comentando, ¿no? Entonces, a partir de esto, como digo, hay dos conocimientos, dos formas de racionalizar el conocimiento, y yo lo que quiero, y ahorita me voy a centrar más en ir leyendo algunos puntos que quiero comentar. Por ejemplo, esto lo retomo de Enrique Leff, que él se ha planteado mucho lo que es la complejidad ambiental, y dice que la cuestión ecológica, además de ser un centro importante para la ciencia, es también para la educación. En el campo educativo abre la reflexión para comprender los cambios del medio ambiente y una nueva conciencia sobre el valor de la naturaleza, ¿sí? Y como él lo dice en este punto, dice: la crisis ambiental es una crisis de civilización, ¿sí? La crisis ambiental es el reflejo y el resultado de la crisis civilizatoria occidental causada por sus formas de conocer, concebir y por entender, transformar el mundo, ¿sí? Y esto a mí me parece muy importante, que es parte de esta reflexión, discusión, porque él dice que en este sentido la degradación ambiental se manifiesta por una crisis civilizatoria marcada por el modelo de modernidad regido bajo el predominio del desarrollo de la razón tecnológica por encima de la organización de la naturaleza. Es el desquiciamiento del mundo al que conduce la cosificación del ser como si fuera una cosa material inconexa y la sobreexplotación de la naturaleza. Todo esto yo lo quiero ir destacando porque hay una perspectiva de la ciencia, una ciencia que ve la visión de la naturaleza en una visión material para aprovecharla, ¿no? Y otra visión
como decía, de estos grupos que ven la naturaleza para poder apropiarla, intercambiar y aprovechar los recursos naturales, ¿no? Entonces son dos visiones. Por eso Enrique Lev dice que la crisis ambiental debe entenderse en su complejidad. Es una crisis de civilización sobre la forma en que pensamos la vida, pone como principio la racionalidad económica como único parámetro para tomar decisiones en contra de la racionalidad de la conservación de la naturaleza, que quiere decir que como estamos viendo que mucho de la ciencia se ha enfocado más a intereses económicos, incluso intereses empresariales. Bueno, sabemos mucho cómo muchas empresas, la canadiense se ha integrado viendo la naturaleza para aprovecharse con todas estas industrias que han implementado, y no solamente aquí en México, sino en toda América, ¿no? Se ha llevado a cabo todo esto. Por eso dice que se tome en cuenta el saber ambiental, hay que tomar en cuenta el saber ambiental de las comunidades que establecen una interacción con la naturaleza y con el aprovechamiento de los recursos naturales. La ciencia neoliberal considera que el presente es superior al pasado, al destacar el desarrollo tecnológico. Orienta la investigación hacia los intereses empresariales y comerciales, como les decía, ¿no? Una racionalidad debe valorar la diversidad cultural, los diálogos de saberes y la sustentabilidad de los recursos naturales. Que los valores ambientales, por ejemplo, deben ser inculcados desde la niñez a través de las instituciones educativas, ¿sí? Y por lo tanto, la comprensión del ser en el saber, la comprensión de las identidades en las culturas incorporan un principio ético que se traduce en una guía pedagógica, más allá de la racionalidad dialógica, de la dialéctica del habla y el escucha, de la disposición a comprender y ponerse en el sentido del otro. La hibridación de identidades implica la internalización del otro en el otro en el uno, en un juego de mismidades que integran otredades sin renunciar a su individualidad y colectiva. O como dice él también, dice la educación ambiental es un proceso en el que todos somos aprendices y maestros. Aprender hechos nuevos y preparar una pedagogía a través de una nueva racionalidad que significa reapropiación del conocimiento desde el ser del mundo y del ser en el mundo, desde el saber y la identidad que se forjan y se incorporan al ser de cada individuo y cada cultura, ¿sí? Entonces esto a mí me parece importantísimo y de aquí viene toda esta cuestión de lo que es el conocimiento científico y lo que son los diálogos de saberes, que a mí me parece que es lo importante. Por eso aquí hay que tomar en cuenta que pensar en los derechos humanos de los pueblos originarios es incluir el derecho de la propiedad intelectual de las comunidades. Diseñar un paradigma científico que considere la diversidad de las culturas y reconocer a los sujetos históricos que habitan territorios ancestrales. Un paradigma que tome en cuenta la visión del mundo, los saberes comunitarios, las lenguas originarias, las formas de vida y las creaciones culturales milenarias. Y entonces, como vemos, hay dos enfoques de racionalidad, como lo comentaba, de conocimiento. Y aquí lo que hay que destacar es que los creadores de las comunidades han sido víctimas del despojo de su visión del mundo, de sus conocimientos sobre la naturaleza y de sus creaciones artísticas. El derecho humano a la ciencia, el diálogo de saberes y el trabajo colaborativo son conceptos que remiten a una reflexión en el campo de las ciencias sociales y humanidades. La teoría crítica y decolonial ha tenido relevancia frente a la lógica opresiva occidental y a la desatada violencia imperial.
Sobre todo en los últimos años resulta relevante considerar los movimientos de los pueblos originarios de América contra el colonialismo y el neoliberalismo, en especial una lucha contra la privatización de la educación y la comercialización de la ciencia, ¿sí? Entonces, para mí esto es como puntos centrales que me gustaría que pudiéramos tener un intercambio desde el punto de vista que ustedes han considerado también y de cómo lo ven, en este caso, desde la cultura, el medio ambiente y también de lo que decía, desde la diversidad de las culturas, las lenguas, y finalmente esta perspectiva siempre ha creado esta condición que ha creado la destrucción de la naturaleza, ¿sí? Porque la biodiversidad que caracteriza a las regiones de América durante las últimas décadas, además de su afectación por el cambio climático, ha sido mermada por la degradación del ambiente y por la inadecuada explotación de los recursos naturales. Y aquí los proyectos agroindustriales ponen en peligro la conservación de la naturaleza con el uso de plaguicidas, la siembra de soya y de maíz transgénico. Se ha contaminado el medio ambiente y cientos de colonias de abejas están siendo devastadas en los estados de Yucatán y Campeche. Además, este peligro de la naturaleza se expande hacia otros estados como Chiapas, Oaxaca y Puebla. Finalmente, esta es una parte por la cual yo, a través de esta reflexión, he tomado en cuenta, porque esto tiene que ver con si estas abejas son destruidas, los ecosistemas se modificarán gradualmente, las plantas disminuirán su capacidad de producir frutos y semillas y en un tiempo relativamente corto desaparecerían muchas especies vegetales. Digamos, esto es parte de la reflexión y de la importancia de por qué es tan importante defender la conservación del medio ambiente, además de otras cuestiones. Cuando se habla del cambio climático, bueno, ahora incluso en el discurso políticamente se habla, bueno, el cambio climático viene porque hay una cuestión del mundo, de la afectación de la naturaleza, es la naturaleza la que está provocando estos cambios. Sin embargo, no se ha planteado quiénes han provocado todos estos cambios con la devastación de la naturaleza y la apropiación, ¿no? Y por eso digamos, lo que pongo aquí, que ya se ha demostrado que las abejas son de gran importancia como polinizadores de los ecosistemas tropicales y la miel que producen tiene enormes ventajas para la alimentación y para la salud humana. Por eso los pueblos originarios mantienen la defensa de la naturaleza, que es para ellos la madre tierra, de sus culturas y de su forma de vida. Finalmente, es una lucha por defender la conservación de la naturaleza, el saber comunitario y el trabajo colaborativo. Entonces, todo esto, esta reflexión, desde el inicio, como les dije, desde este modelo, desde este enfoque que tiene que ver que hay que tomar en cuenta la diversidad lingüística, cultural, y estoy hablando de toda América ahorita, y que hay que ver una perspectiva transdisciplinaria. A mí me llevó también a reflexionar sobre el proyecto justamente que quiero comentarles, que tiene que ver con la abeja nativa en la región de Cuetzalan. O sea, después de esto, yo llegué a esta cuestión de este planteamiento, sobre todo porque el proyecto efectivamente fue un proyecto que se hizo desde una perspectiva transdisciplinaria. Una perspectiva transdisciplinaria donde a través del acercamiento que tuvo en esta comunidad con los nahuas de la Sierra Norte Oriente de Puebla, bueno, yo ahí tengo ya cerca de más o menos casi 20 años platicando con ellos, conviviendo con ellos, y bueno, mi perspectiva de la antropología lingüística se enfocaba más a la lengua del náhuatl. Ellos son macehualme, que hablan una variante del náhuatl, que históricamente es para mí de las
comunidades nahuas más conservadoras, por decir, ¿no? Que todavía son bilingües, conservan, los niños todavía hablan el mexicano, como ellos los llaman, hablan el español, y han conservado mucho sus tradiciones, sus prácticas culturales, su cosmovisión, y el acercamiento que yo tuve con ellos, con varias familias, justamente cuando estuve con uno de ellos, ahí el que está ahí, que es Moy, que él es uno de los que se dedican al cuidado y a la crianza de la abeja nativa. Él fue el que me fue enseñando lo que es toda esta práctica, y en un momento él me dijo que era muy importante conservar este conocimiento, y en un momento dado me dijo que cómo era posible, cómo era la posibilidad de registrarlo, conservarlo y defenderlo. Eso fue hace pues, ya más de una década, y todavía no había un aprecio hacia esta miel, ¿no? Bueno, ahorita voy a comentar lo de la miel. No había un aprecio a la miel, mucho menos a la abeja, y no la valoraban porque valoran la otra miel que conocemos, que es de la Apis mellifera, de la abeja que ahorita introdujeron los españoles, pero a partir de que ellos querían defender su tradición y su conocimiento de la miel, de la abeja, fue como surgió este proyecto que quiero ir comentando ahorita. Y además porque en el momento que yo empecé a decir, justamente dice, bueno, pues lo que podemos hacer es documentarlo. Yo le dije, podemos hacer un video, un documental, y él dijo, sí, está bien, y a partir de ahí empezamos a trabajar esta cuestión de hacer un documental del registro, platicando con ellos, pero cuando se empezó a desprender este interés, yo me acerqué con más gente que les dije que por qué no hacíamos un trabajo, una investigación de esta abeja nativa. Me acerqué a algunos biólogos, y los biólogos, la gran mayoría de biólogos, más bien casi todos los con los que me acerqué, no sabían que existía esta abeja nativa. Es una abeja prehispánica. No sabían porque conocen más la otra, ¿no? Me acerqué también con, los antropólogos tampoco, incluso de ahí surgió el proyecto desde esta perspectiva transdisciplinaria, con la perspectiva de que a través de la ciencia, del conocimiento científico, tiene correlación con el conocimiento que tienen ellos de la naturaleza y particularmente de esta abeja. De tal manera que fue un proyecto transdisciplinario donde se demostrara que la ciencia corresponde al conocimiento que tienen ellos. Y ahorita les voy a ir platicando, ¿no? De esta manera, desde una perspectiva histórica de la abeja nativa, yo lo que conocemos es que históricamente la abeja que se conoce como una abeja prehispánica, porque existe antes de que llegaran de la invasión europea, es una abeja que se ha conservado en toda América, y lo único que pudimos descubrir, que yo fui descubriendo, como otros ya también lo han hecho, es que está registrada históricamente, o sea, está registrada en los códices, pero también lo registraron los misioneros de esa época del siglo XVI. Algunos misioneros que llegaron aquí, por ejemplo, en el Códice Trocortesiano, o también que se llama Códice Madrid, ahí está registrada la abeja, una especie de abeja nativa, que es la de Yucatán, Melipona vechei, le llaman, Melipona vechei, y es la que más se conoció. Incluso esa se conoció también por la historia antigua de México que hizo Clavijero. Francisco Clavijero ahí la registró y la está describiendo. De esa época, los franceses son los que empezaron a apropiarse, se interesaron más, y está, por ejemplo, una bebida que le llaman el Estaventún de Yucatán, viene de esa miel, y a partir de ahí, desde esa época, los franceses ya se la empezaron a llevar a Francia para utilizarla. Pero también, por ejemplo, están la matrícula de tributos o el Códice de Mendoza o mendocinos, donde está muy registrada cómo era esa miel en las ollas, cómo la tributaban, tanto
sobre todo la miel, hacia varios pueblos de esa época de Tenochtitlan, porque ahí es donde en Tlatelolco empezaron los mercaderes, ¿no? Parte de los mercaderes se distribuían por toda esa zona y entre ellos aparece ahí el tributo de la miel. Sobre todo en aquella zona era Puebla, Guerrero, Tlaxcala, Morelos, por ahí, ¿no? De esa época. Y se va viendo que son ollas donde tributaban, además de otros cántaros, ¿no? Pero también, por ejemplo, está en el códice del códice de Fray Bernardino de Sahagún, también ahí lo registra. Entonces, lo que quiero decir es que a pesar de esto se ha demostrado la existencia de estas abejas, de la miel, y lo que tenemos ahora, por ejemplo, en el caso de los nahuas, de la abeja nativa, no hay registros históricos, no hay escritos, que es una fuente, ¿no? Ahorita voy a hablar porque es una especie, ¿no? de esta abeja. Pero lo único que tenemos es registrar la memoria histórica, ¿sí? La memoria colectiva, y eso es lo que es parte de este proyecto que empezamos a hacer, cómo registrar la memoria histórica que se ha conservado desde esa época. A pesar de estos códices, por ejemplo, el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún está registrado, ahí está registrado en el libro, bueno, aquí la abeja está registrado en el libro 10, pero en el libro 10-11 está registrado todo el tejido, ¿no? El tejido telar de cintura. Si nosotros vemos cómo aparecen las imágenes ahí en ese códice, cómo están las señoras tejiendo, y ahora yo me di cuenta, estando en Cuetzalan, ver a las tejedoras, el mismo tejido es el que aparece ahí en la imagen. Y empecé a registrar los nombres del tejido, toda la tradición. Y de esa época, del siglo XVI, que registró Molina, del náhuatl, de cómo se llamaba cada uno de los instrumentos del tejido, son los mismos que están utilizando. Y por eso dije, bueno, ¿cómo registrar también lo de la abeja a partir de eso? Porque también está presente y fue parte de todo este trabajo de investigación que tuvo que ver con esta perspectiva. De tal manera que, como les decía, lo que estamos descubriendo en todas estas fuentes históricas es que efectivamente la abeja nativa es prehispánica, viene desde cientos años antes de la invasión del siglo XVI. Y los españoles, sobre todo, introdujeron la Apis mellifera. La abeja nativa es una abeja sin aguijón, y así se conoce, que no tiene aguijón. Y la Apis mellifera es la abeja con aguijón. Por eso ya ahora ustedes saben que se habla de meliponicultura, ¿no? La meliponicultura se habla de esta abeja nativa que no tiene aguijón, que produce ahora se habla de la miel melipona, ¿sí? Pero bueno, es melipona porque hablan de la meliponicultura. Y por eso la Apis mellifera, por eso se habla de la apicultura. Apicultura tiene que ver con esta abeja y con esta miel, ¿sí? Para ir distinguiendo. Pero justamente fueron los españoles que introdujeron la abeja Apis mellifera con aguijón. Y bueno, aquí yo solamente quiero decir que esta abeja nativa evolutivamente viene desde el norte de Estados Unidos y se propagó hasta el sur de América. Eso es evolutivamente en el sentido que fue cambiando el clima, ¿no? Hace miles de años hacía frío en Norteamérica, ahí vivía, pero era tropical, semitropical. Y como empezó a entrar el frío, las abejas fueron siguiendo a las flores angiospermas. O sea, ellos siguen a las flores y así se fue distribuyendo. O sea, de tal manera que todo el clima semitropical y tropical se distribuyó hasta Sudamérica. Y por eso se distribuyeron estas abejas nativas hasta allá. De tal manera que existen en toda América. Hay grupos, por eso la biodiversidad, tanto grupos originarios de distintas lenguas, de distintas culturas, todavía conservan además de aquí de México, está, como decía, hasta Sudamérica, hasta el Chaco en Argentina, pero están en Centroamérica, está en Brasil, está en varios. Y bueno, yo nada más para irme centrando aquí en México, en el mundo, como ya los taxónomos han hecho todo un estudio de la abeja, hablan de que existen 20,000 especies de abejas en todo el mundo.
y que en México hay cerca de 2,000 abejas nativas, digo abejas en general, pero solamente hay 46 abejas sin aguijón de este tipo de abejas y están distribuidas ahí, como se menciona, sobre todo la que más se conoce es la de Yucatán, de la Melipona becheyi. Y apenas recientemente ya se descubrió que aquí en Cuetzalan, que es la que yo quiero comentar, existe la abeja nativa que los náhuatl le llaman Pitzilnexin, abeja pequeña, es esta que está aquí. Sin embargo, es muy distinta a la de Yucatán. La de Yucatán se parece un poco más a la apis, tiene un color amarillito, casi y es más parecida. ¿Y por qué decía y bueno, aquí los taxónomos ya la clasifican científicamente como Scatotrigona mexicana? La de Yucatán se llama Melipona becheyi, sí, porque ya científicamente tiene nombre, las 46, y esta es una de ellas. Pero ¿cómo era la visión que tenían? Por eso yo creo que a partir de hace como 10 años apenas se empieza a valorar y que existe esta abeja, porque antes no se reconocía ni la miel, y como ustedes ven tiene una forma como si fuera mosca, ¿no? Y muchos la veían y trataban de destruirla, no les gusta, y si vamos por la miel que ellas producen, es una miel agridulce, de sabor agridulce, más líquida, y hay una diversidad de colores de esta miel, es agridulce, y como es más húmeda en el proceso de la miel, tiene un proceso de fermentación de tal manera que dura varios meses para fermentación, y en un proceso de fermentación se hace como la cerveza, que se hace una capa arriba, se forma y mucha gente que no conoce, cuando ve la miel que se está fermentando, dice que se está echando a perder y están en contra, también la desprecian. Sin embargo, ese proceso de fermentación tiene mucho más propiedades nutritivas. Ahora, bueno, todo lo que ya se ha descubierto de los estudios bioquímicos de la miel, descubriendo además el polen que tiene la miel, y al descubrir el polen, lo que es los químicos que estudian ese tipo de miel, el análisis de la miel, al hacerlo químicamente descubren el polen, y al descubrir el polen ven de qué tipo de flores. Eso es un análisis muy, muy importante, científicamente estamos hablando, y descubren el tipo de miel. Entonces ellos han descubierto, también ha habido estudios químicos de esta miel que tiene mejores propiedades, más altas, tanto medicinales y nutricionales, que la miel de la otra abeja, que la del apis. Y incluso por eso es más valorada, y incluso en los costos es mucho más elevado. De tal manera que hay toda una discusión científica en el sentido de que para lo que tiene la apis mellifera a nivel del mundo y todo, es que ya está certificada porque tiene un análisis de certificación química diciendo cómo valoran la miel, y como esta miel de las abejas nativas sin aguijón todavía no está certificada. Incluso han llegado a comprobar sobre la certificación el esquema de la abeja del apis mellifera aplicando el mismo esquema con la abeja nativa, y dicen que es mejor la abeja del apis mellifera. Por lo mismo, entonces todo ahí, lo que quiero decir que estamos en una cuestión de conocimiento científico, pero por otro lado tenemos este conocimiento que tienen que es la cosmovisión de ellos y de la naturaleza, ¿sí? Como decía, ellos tienen una cosmovisión, un conocimiento desde hace años de la naturaleza, y particularmente, bueno, de los recursos, cómo lo utilizan, de las plantas medicinales, todo eso, pero particularmente llegando a la cuestión de la abeja nativa, en este caso los nahuas. Ahorita vamos a ver cómo es la producción y la cosecha de la miel, pero ellos, así como los científicos, los químicos, hicieron el análisis de la miel, y los etnobotánicos que van y
hacen una clasificación de las plantas, de las flores que visitan las abejas, también las clasifica, la taxonomía coincide con el conocimiento que ellos tienen acerca de la miel, porque dicen esta miel es muy útil, que la vienen usando desde hace cientos de años, lo usan para la alimentación como medicinal, y además dicen por qué es medicinal y por qué es nutritiva, porque dicen, es que las abejas visitan estas flores y visitan tales flores que son medicinales. Por ejemplo, aquí una de las que más visitan es la pimienta. La pimienta es un árbol que más visitan y ellos tienen un conocimiento muy preciso de qué flores visitan, por qué visitan esas flores, en qué momento las visitan, como lo puedo ver aquí. O sea, está la abeja, cuáles son las flores que visitan, las describen, pero además ellos tienen un conocimiento mucho más amplio que los taxónomos, los biólogos, los etnobotánicos, de que describen, para hacer la taxonomía los botánicos dicen, bueno, es una flor, es una planta con esta flor, con estas hojas, con este tallo, hay una morfología, de formas, ¿no? Y ellos también dicen, es que esta flor tiene esto, pero ellos agregan otra parte, agregan la parte cultural, la importancia que tiene la flor, pero agregan además, tienen un conocimiento durante todo el año del ciclo, cuando crece, dónde crece, y también tienen un conocimiento de en qué momento hay que cortar la flor para obtener mejores propiedades medicinales, todo esto, ¿no? Y conocen también, hacen una distinción de que la misma flor a veces crece en diferentes hábitos, ¿sí? Entonces dicen, esta creció más arriba, esta creció más abajo, y como ahí en Cuetzalan es una sierra que va de lo alto a lo bajo, por eso ellos también se dan cuenta, y muy interesante, digo, porque a pesar de que es una miel de esta especie, también se dan cuenta que hay diversidad de mieles ahí, porque hay diferentes flores más arriba y más abajo, y que las abejas van y lo van diversificando también en el color de la miel, va variando. Y entonces lo que quiero decir que este es un conocimiento, y ellos desde hace años lo que hacen es la crianza y el cuidado de la abeja nativa, lo hacen desde la extracción que hicieron de la miel. Bueno, todo era en troncos de árboles, donde todavía se sigue haciendo. Las abejas construían sus nidos en algunos troncos de árboles, e incluso ya están identificados. Por ejemplo, está la chaca, está el cedro, que son donde las abejas construyen su miel, sus nidos, y ellos lo que hicieron hace cientos de años fue la extracción para pasarlas a las ollas, ¿sí? Y ahí es donde pasaron toda esta forma de que las abejas pudieran reproducir, de tal manera que ellos ya no, actualmente, ahora ya no lo hacen, extraer de los troncos, porque ya se multiplica a través de las ollas, van multiplicando los nidos a través de las ollas, a diferencia, por ejemplo, de Yucatán, que ellos allá usan cajas de madera, o usan los mismos troncos, los adecúan, pero ellos tienen esta tradición. Por eso comentaba que es sorprendente cómo han conservado un conocimiento que yo lo he visto en los códices, y en algunos códices, y en todo este registro que han hecho los misioneros. Entonces, todo este es un proceso que se ha mantenido, y luego, bueno, viene todo cómo se da toda esta cuestión de la cosecha de la miel. Esto también ya está muy identificado, muy descrito, es parte de lo que hemos hecho. También decía, aquí trabajaron también los arqueólogos, trabajó Víctor, que está aquí con nosotros, porque ellos tienen un registro del contexto del medio ambiente, ¿no? Como de las plantas, de las diferentes zonas. Fuimos a varias localidades de familias, como es la gran diversidad. Bueno, todo esto es parte de toda esta investigación, y hay toda una visión, ¿no? Que son Masehualmen, se les llama, ellos se autodenominan Masehualmen, que son nahuas,
El Masehualme quiere decir que los que trabajan la tierra, que se dedican a la tierra y protegen la tierra. Y bueno, hay todo un detalle, ¿no?, de lo que quiero ir platicando. Ahorita yo solamente quise mostrar cómo es estas dos visiones de racionalidad, como que pensé que hay una reflexión del conocimiento científico, pero también hay un conocimiento que tienen ellos, que también es un conocimiento muy sistemático, muy organizado, y es tan válido y valioso como la ciencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, hasta aquí quiero ver si tienen algún comentario o pregunta, porque me gustaría darle la palabra a ellos también. Ahorita los quiero presentar, pero si tienen antes una pregunta o comentario o algo que quieran decir. ¿No? Bueno, si no, lo que quiero es presentarles un corto documental. Bueno, del documental es un corto de cómo se documentó, porque esto es algo que quiero destacar, ¿no? Y es lo que hemos platicado. Dentro de la investigación, dentro de la antropología, sobre todo, bueno, yo desde la antropología lingüística, además de la investigación, uno, bueno, como antropólogo puede investigar, y después desde la etnografía siempre es una etnografía de la escritura, ¿no? Porque hay una etnografía escrita, que es donde lo que ya está escrito sobre el estudio donde uno está haciendo, lo que llaman el arte, ¿cómo le llaman? Bueno, es toda la documentación previa, y uno empieza a hacer una descripción también, describe, pero también escribe, y al final se convierte en un libro también. Entonces lo que nosotros planteamos es que también esto es posible hacerlo a través de la documentación del documental, ¿no? También es posible, pero sobre todo desde la antropología lo que hacemos es que se muestre la visión de ellos, lo que ellos son, que ellos digan, que ellos muestren. Y por eso, bueno, yo lo que quiero aquí es presentarles esto. Les voy a presentar primero que es un corto del...
Bueno, es un corto de un documental que inicia con toda la parte histórica, ¿sí? de todo lo que he comentado. También hay una parte donde es entrevistas, donde ellos van comentando la importancia, el significado que tiene para ellos la abeja, la miel, para qué la utilizan. Luego hay otra parte también donde hablan de dónde la extraen, de los troncos, ¿sí? No sé. Todo se va viendo, se hace toda esa parte cuando de los troncos la llevan a las ollas, ¿sí? y cómo las protegen. Y también viene esa parte de la preocupación que ellos tienen por el medio ambiente, la destrucción de la naturaleza, sobre todo porque en los últimos años, si hablamos de un cambio climático, de los huracanes que tiran árboles, está afectando también a las abejas, ¿no? Porque las abejas tienen un ambiente para cuando salen, ¿sí? Solamente salen cuando hay sol. Si llueve, hace frío o hay mucho sol, no salen. Y en esta época, incluso cuando el año pasado que fue el huracán, tiró varios árboles, entre ellos el de pimienta. ¿Por qué el de pimienta? Porque no tiene una raíz tan profunda como todos los demás, tiró varios. Y entonces hay esa preocupación también, dicen, bueno, pues ahora las abejas ya no van a tener flores, van a tener pocas flores y todo eso, ¿no? Y bueno, sobre esta cuestión del medio ambiente, yo quiero darle la voz a una de las con las que trabajamos, que es parte de este proyecto que estamos haciendo. Y bueno, ahorita también les comento. Muy buenas tardes. Antes que nada, los quiero platicar acerca de mi traje típica. Yo les platico porque nuestros antepasados siempre hacían sus telas, no como ahorita compramos en cualquier lugar. Antes no. Como a mí me enseñó mi abuelita, mi mamá, mi traje, cómo voy a hacer un huipil, cómo voy a hacer una faja. Como ahorita estoy haciendo mi faja, eso me va a servir. Igual mis hijas, todos pueden. Pero gracias a Dios que hasta ahorita todavía tenemos la capacidad de hacerlo, estos tejidos o estos telares. Y la mera verdad, hay que respetar nuestros trajes. Por ejemplo, como ahorita ya se está desapareciendo hasta la lengua materna. Y yo no me da pena, aunque me digan que yo soy, porque algunos los que no nos respetan nos dicen que somos nacos, pero la mera verdad que no somos nacos porque somos de México, no somos de otro estado. Pero la mera verdad, yo les digo a mis hijos, a mis nietos, a mis nietas, que no se pierde este traje y que no se pierda la lengua. ¿Saben por qué? Porque este significa un árbol de la vida. Por ejemplo, este faja que estoy haciendo es un camino de la vida. Como este copete que tengo se llama Enaut, también tiene su nombre. Y la mera verdad, todo se está perdiendo. Por ejemplo, como en los manantiales, ahorita ya no tenemos mucha agua. Yo cuando era chica, yo me llevaba a mi mamá a la milpa, me llevaba a mi papá a acarrear la leña. Yo sé cómo lo acarrea la leña, cómo se siembra una matita de milpa. Y todos mis hijos, gracias a Dios, están trabajando todavía a la madre tierra. Y tenemos que cuidar a la madre tierra, porque ahorita hay mucha contaminación. ¿De dónde viene? De nosotros mismos. Hay que cuidar a la madre tierra. Por ejemplo,
la basura. El mismo orgánico hay que separar y lo orgánico hay que poner en una bolsita, nos sirve para abono orgánico. Y también yo siempre les digo a mis nietos y a mis hijos, hay que hacer la lucha a sembrar quelites, por ejemplo el maíz, los quelites, los chiles, los jitomates. Algunos dicen que ahorita ya no da la tierra, ya no da porque nosotros no sembramos, pero si sembramos, sí da, yo sé que sí da. Por ejemplo, ahorita todo está carísimo. Ves que la pandemia nos llegó y nos afectó bastantísimo. ¿Saben por qué? Porque no queremos trabajar en la madre tierra y no podemos cuidarla, porque como ahorita todo nos afectó y a donde tenemos, gracias a Dios, maicito, no nos afectó tanto, porque allá en las tiendas de las tiendas liconzas nos daban a 5 kilitos, imagínense, donde tenemos familia grande nos afecta, porque no nos alcanza, donde tenemos animalitos, donde tenemos guajolotes, pollitos, totolitos, patitos, no nos alcanza con unos 5 kilos, por eso siempre yo les digo a la gente, y los que me están escuchando ahorita, hay que sembrar, por ejemplo, el maicito, lo más importante, los jitomatitos, los chiles, los quelites, porque ahorita si hay quelites en la ciudad, pero ya viene todo contaminado, no como aquí en la madre tierra sembramos un matita de chilito, pues sabemos que vamos a comer un producto sano, y la mera verdad, hay que hacer la lucha. De veras, nos quema el solecito cuando uno va al campo, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que trabajar a la madre tierra y hay que cuidar. Yo les digo a los jóvenes que cuiden la madre tierra. Si compran un bolsita de chicharrín, que no lo tiren en la carretera o lo tiren en el camino, en el cafetal, que lo lleven a la casa y lo ponen en una basura, en la basura inorgánico, no que lo tiren en el suelo, porque la mera verdad estamos viendo ya que nos afecta bastantísimo. Eso es que los agradezco a toda la gente que nos escuche y que hagan lo que ahorita estoy haciendo, lo que ahorita estamos platicando, la mera verdad, para que no nos afecte. Lástima de los que niños vienen más atrás o más adelante. Eso que nos va a afectar bastantísimo. Nosotros ya estamos a descansar, pero los que vienen en camino, ellos que les van a afectar bastantísimo. Y también nos afectó bastante la pandemia. Los que estaban trabajando en la ciudad vinieron todos a donde vivían, a donde nacieron. Y es una tristeza para mí, porque sabemos que no hay trabajo, no hay dinero. Y si trabajamos en el campo, aunque no tengamos dinero, pues si tengamos maicito y quelites, es lo suficiente. Pues hasta ahorita estoy viendo que gracias a Dios otra vez están abriendo las iglesias. Me daba tristeza bastante cuando pasaban una fiesta patronales, nosotros lo decimos, no había danza, no había celebraciones, hasta no querían que se junte uno en las iglesias. Es muy triste para mí. Si se muere alguna persona, ni tocaba la campana, ni se hacían misitas. Es una lástima porque estamos acostumbrados de que si un cuerpo sale y llega a la iglesia, tocan la campana, pero ahorita no. Y me da lástima los que se murieron de la pandemia. No llegaron como nosotros estamos acostumbrados a velar el cuerpo, no. Es una lástima bastantísimo. Y quién sabe por dónde vino esa enfermedad, pero nos afectó bastantísimo. Sí, y eso quiero que escuchen la gente, que lo trabajen a la madre tierra y que lo cuiden, por favor. Eso es lo que más me da tristeza. Los jóvenes y los niños que lo cuidan a la madre tierra. Muchísimas gracias. Bueno, todo esto es parte de como decía, 2 visiones, ¿no?, que se van construyendo, y a partir de todo lo que hemos avanzado, ahorita un proyecto que tenemos en continuidad con ellos, es un proyecto educativo que tiene que ver con
la conservación del medio ambiente y de la abeja nativa, y es un proyecto que estamos organizando para que se lleve a cabo en las escuelas, sobre todo en las telesecundarias y en algunas primarias, de tal manera que a través de talleres, y eso es parte de una estrategia, bueno, no estrategia, sino una visión, es que los chavos, los jóvenes, desde la telesecundaria, se conviertan en investigadores, por decir algo, que ellos hagan registro, que ellos vayan con la gente, los abuelos, la señora, con toda la gente, y ellos registren y les pregunten esos saberes comunitarios, ¿no? Y a partir de ellos vayan conservando y también se vayan, ahora sí, como dicen, también tomando conciencia para la defensa del medio ambiente, ¿no? Entonces, digamos, eso es parte de manera así muy general, concreta, de lo que quería presentarles para entrar en un intercambio y reflexión. ¿Sí? Pues eso sería todo. Abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Buenas noches, pues primero agradecerle lo que nos comparte, que me parece muy valioso y muy importante y muy urgente hacer estos registros también, ¿no? Yo tengo algunas dudas sobre la investigación. Me llamó mucho la atención esto que comentaba sobre los 2 saberes, ¿no? Yo lo que quería preguntarle es si en esta investigación una parte o es propósito de la investigación como poner en diálogo estos saberes, y si es así, ¿cómo poner en diálogo estos saberes? Y por otro lado, como cuáles son las implicaciones éticas que se ha enfrentado en una investigación de este tipo, ¿no? Porque finalmente siempre está esa reflexión, ¿no? De que llegamos al campo y extraemos como los datos, o sea, ¿cuáles son las implicaciones o los retos éticos y cómo afrontarlos en una investigación de este tipo, ¿no? Y por último, sí. Como cuál es la participación o cómo se define la participación de la comunidad en la investigación, ¿no? Sí. Gracias. Sí, las 3 preguntas que haces están ligadas. Y voy a empezar con la primera, ¿no? De diálogos de saberes. Yo he comentado, bueno, últimamente se ha hablado de esto de diálogos de saberes, pero yo he planteado que hay 3 niveles de diálogos de saberes. Uno tiene que ver con el diálogo de los científicos, y sobre todo al plantear esta perspectiva transdisciplinaria, que fue lo que nosotros hicimos en este proyecto. Ahorita puedo comentar más de eso. Debe de haber un diálogo de saberes entre los científicos, de conocimiento, tiene que ver con conocimiento, y de los investigadores. Tienen que intercambiar porque, bueno, finalmente a pesar de que hay diferentes disciplinas, teóricamente se enfocan de distinta manera y a lo mejor también tienen métodos distintos, pero el diálogo de saberes de conocimiento que se tiene en ese nivel de la ciencia, de los investigadores científicos, debe de tener ese punto que tú mencionas hacia una perspectiva que compartan, porque eso que comparten sí tiene que ver con cuestiones de interés, de beneficio. Y aquí entra la perspectiva que también está en una discusión actual de la ciencia, por eso inicié con cuál es el papel de la ciencia y de la investigación, y yo planteo que tiene que incidir en el bien común de la ciencia. ¿Cuál es el bien común? El bien del colectivo. Hacia allá debe de incluirse esta perspectiva. Ese es un nivel. El otro nivel del diálogo de saberes también tiene que ver de los científicos con la gente de las comunidades. Como decía, hay 2 niveles de conocimiento. Tiene que tomar en cuenta el conocimiento, los intereses, el saber de ellos también. Y debe de compartir que lo que uno quiere al investigar
sea parte de los beneficios que ellos también desean. Y aquí puedo mencionar a Paulo Freire, ¿no? Paulo Freire es uno de los que a mí me parece que cuestiona los del extensionismo. El extensionista, que es el investigador, se refería más a los agrónomos, ¿no? Que llegaban y tenían un conocimiento y técnicas que decían, este es el conocimiento y las técnicas que deben de utilizar para... Y resultaba que no coincidían, no eran adecuados, y más bien era que nosotros como investigadores que nos acercamos, por eso es la pregunta que decías, tiene que ser un proceso de acercamiento, de intercambio, de identidad, destacar la diversidad, destacar al otro, respetar al otro, es parte de lo que plantea también, ahora se habla de la investigación cualitativa, ¿no? Desde la perspectiva cualitativa es que antes se basaba nada más en lo cuantitativo y ahora si no, hay que tomar en cuenta lo cualitativo, y lo cualitativo tiene que es tomar en cuenta al otro, tomar en cuenta de que el otro, uno no llega con categorías ya preestablecidas y las impone, sino, claro, todo científico tiene teorías, pero lo que se está planteando es que se tome en cuenta el que los otros, así como todo ser humano, tiene una forma de vida, tiene pensamiento, construye conocimientos, interactúa, todo eso es, digamos, de esa manera es establecer un diálogo. Y el otro nivel de diálogo son entre ellos mismos, que intercambian, dialogan, son entre ellos, pero también puede ser entre las distintas comunidades. Y sabemos, bueno, todos lo sabemos muy bien, que también entre las regiones hay conflictos entre ellos. Hay conflictos, y yo lo he visto, por ejemplo, incluso a pesar de que uno dice, bueno, los nahuas o los chinantecos, o los zapotecos, la visión general de cultura, de lengua, pero hay que verlo en particular, las prácticas, y hay contextos donde entre zapotecos no se llevan bien, entre nahuas tampoco se llevan bien, ¿no? Entonces por ahí también debe de lograrse ese diálogo hacia el bien común, pero bueno, eso es a nivel del diálogo de saberes, que sí está ligado con la cuestión de la ética. Por eso actualmente, y eso incluso puedo decir que parte de la ley de la ciencia que ahorita CONACYT está planteando, porque hay toda una cuestión de la ley de la ciencia, por la nueva ley, de la reforma de ley, está en discusión cuál es la ciencia, y ahí me parece importantísimo, porque aquí entra dos visiones de ciencia. Entra la visión, decía, neoliberalista, del neoliberalismo, que mucho se enfoca más a una intención comercial y material de la ciencia, y en el caso de la naturaleza es porque cómo se aprovecha, ve la visión material de la naturaleza, ¿sí? Y por otro lado está planteando una ciencia hacia el bien común, ¿sí? Y eso tiene que ver con cuestiones éticas. De ahí entra la parte ética de que una... Y en la antropología se está planteando, bueno, se discute que el antropólogo debe tener una responsabilidad y un compromiso con la investigación y con la ciencia. De ahí que, por eso, algunos hablan de una ciencia, me refiero a la antropología, una antropología aplicada y una antropología de la acción. Entonces uno a veces dice, no, hay una antropología aplicada porque uno va a aportar. Y la antropología aplicada siempre, bueno, ese es mi punto de vista, se ha enfocado más a intereses de lograr beneficios para la aplicación de lo que uno quiere. Yo quiero hacer una investigación para aplicar esto, y en beneficio, ¿cuáles son los beneficios y logros que se adquieren, ¿no?, de lo que yo estoy haciendo? Y de ahí vienen muchos recursos que uno logra con las investigaciones, que se les dan recursos para hacer una investigación, y tanto de proyectos CONACYT como de organizaciones independientes o todo eso, que sí logran recursos para hacer proyectos tanto de investigación y lo plantean como aplicado para supuestamente beneficiar.
pero desde la perspectiva de la acción, eso implica porque uno se involucra y se compromete, hay compromiso con la gente, pero parte más bien no de lo que uno llega y quiere lograr, sino de lo que ellos plantean que es importante lograrlo. De ahí, que se vincula con la otra pregunta, pues sí tiene que ver con la cuestión de la metodología de la investigación. En antropología está definido que dice, bueno, uno hace trabajo de campo y hace etnografía, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Qué es la etnografía? Todo eso ya se ha planteado, ¿no? Y decía que actualmente se ha planteado más, está surgiendo más, bueno, ya tiene años, que se habla más de una investigación cualitativa, que viene más desde la sociología. Desde la sociología retomó la investigación cualitativa en el sentido de que pues parte de los sociólogos hacían más trabajo de encuestas, más cuantitativo, y por eso dicen, no, es importante lo cualitativo. Y de ahí, ¿qué retomó la investigación cualitativa? Es importante hacer etnografía. Es importante hacer etnografía porque es acercarse al otro, tomarlo en cuenta, una estancia prolongada, todo eso, ¿no? Que dice, uno llega a estar con ellos, acercarse para ganar confianza y todo eso, ¿no? Pero también están metiéndose en unos paradigmas que tienen que ver con la interpretación ya del dato, porque si uno dice, bueno, yo hago etnografía desde las ciencias sociales, uno tiene datos empíricos, ya tengo mis datos empíricos, ¿no? A cuantitativos puede ser. Y ahora una vez que uno hace ese registro, yo diría etnográfico, describen, hay la descripción del contexto del tema de estudio, y ahora viene otro nivel, cómo interpretarlo, cómo interpreta uno eso que ya tiene de datos. Y de ahí por eso plantea que deben de haber los paradigmas del análisis y la interpretación. Y entonces se acerca más que hay que retomar a la fenomenología, que hay que retomar al interaccionismo simbólico, porque implica ya verse al nivel del pensamiento, de la intersubjetividad, cómo interpretarlo, del intercambio, de la conciencia. Por ejemplo, el interaccionismo simbólico es muy interesante, pero viene de la psicología social, viene desde George Evermead desde el siglo pasado, que él dice que para actuar, para la comunicación es ponerse en el lugar del otro. Uno actúa poniéndose en el lugar del otro. Entonces el otro lo observa y de acuerdo a cómo ve que es el otro, uno actúa para comunicarse con el otro. Ese es un nivel intersubjetivo, ¿no? Y es la forma en que se construye la conciencia. Conciencia individual, pero la conciencia es colectiva. Entonces empiezan a ver que hay varios paradigmas para interpretar, para hacer análisis e interpretar. Y luego uno se puede ir al nivel lingüístico, ¿no? Si ya ve que hace un análisis lingüístico del discurso, de la narrativa y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene que ver con cómo, el método, cómo acercarse y bueno, es parte de la reflexión que hay actualmente. Tengo una pregunta, pero ya me surgió otra con respecto a lo que comentabas, Susana, y a lo que acabas de responder, ¿no? Quisiera preguntarte en primera instancia y relacionado a esto, en estos niveles de los diálogos de saberes, si tú en algún momento consideras que el diálogo, otra etapa del diálogo tal vez podría ser la interpretación o apropiación que hacen también las personas de las comunidades de los discursos científicos. Si eso está en algún lugar y qué lugar ocupa. Y ahorita hago la otra pregunta. Sí, okay. Sí, bueno, nada más para agregar esto que dices, porque es algo que me faltó decirle también a la compañera, de cómo se integran, ¿no? Cómo participan. Y sí, porque además decía, hay una perspectiva que nosotros hacemos, que es la perspectiva colaborativa. Sí, colaborativa. Y de hecho este documental, de este corto del documental, colaboraron ellos, colaboran, incluso, bueno, un poco por lo que tú dices también, Clementina, tiene que ver con eso de que ellos, lo que hemos hecho nosotros, a pesar de que ya tenemos lo que vamos
y lo platicamos con ellos. Ellos están colaborando y van viendo. Por ejemplo, les puedo comentar de esta versión de este documental, porque al final del documental termina retomando la vida cotidiana de ellos. Entonces, por ejemplo, hay unos momentos de festividades, de la vida cotidiana, aparecen los voladores, aparecen danzas, para ir dándole el contexto, ¿no? Y aquí hubo 2 versiones con ellos, porque se los mostramos, les decimos, miren, y uno de ellos no estaba de acuerdo no estaba de acuerdo que aparecieran las fiestas, el santo patrón y todo eso. ¿Por qué? Porque ellos son de otra religión. A pesar de que son meliponicultores, son de esas, no sé si son testigos de Jehová y eso. Dice, eso no quiero que aparezca. Y entonces dice, bueno, uno trató de retomar y luego los demás decían, está muy bien, sí, así somos nosotros. Entonces todo esto es un intercambio de tomar en cuenta de que ellos digan, esto sí nos identificamos, sí nos... Al final, cuando ya se hizo, cuando ya decimos, ahora qué hacemos, cómo le hacemos, el Moy, justamente es Moy el que aparece aquí. Me dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, porque yo siempre decimos, es que queremos que ustedes tengan una copia de todo lo que hacemos, antes de que nos den el visto bueno y ya difundirlo, ¿no? Y Moy nos dijo, bueno, está bien, a mí dame, el que me dejes a mí, nada más quítale eso, ya lo demás, difúndelo. Y fue chido, ¿no? Porque ya le dimos una copia y lo demás ya se difundió y ahora él está contento de que haya sido difundido y muchos, bueno, en las comunidades acá sí dicen, sí somos nosotros, sí, así somos, sí. Es parte, ¿no?, de cómo ir logrando, que no es fácil porque hay diferencias entre ellos también luego, ¿no? Y eso se vincula con mi segunda pregunta, que en realidad era la primera pregunta también. El segundo video que nos mostraste es como una entrevista, ¿no? Un fragmento de una entrevista. Parece que es muy actual, muy reciente, porque habla incluso de la pandemia y todo. Te quería preguntar si eso es parte de un proceso, un trabajo que está en proceso, si ya está publicado. Y también de lo mismo, ¿cuál es la aproximación para elaborar ese tipo de material? Porque se ve que ella porta alguna indumentaria, si hay una preparación previa, si está basado en una entrevista, qué tipo de entrevista, ¿no? Porque se ve también como que habla de muchas cosas, sí. No parece que sea una entrevista estructurada. Entonces, sí, si nos pudieras hablar un poco de... Sí, me faltó decir esta parte, que esta es un corto, bueno, es de una entrevista que nosotros empezamos a hacer después de la pandemia. Empezamos a hacer entrevistas de la situación acerca de la pandemia y cómo les ha afectado en general, pero en particular a los meliponicultores de la abeja, ¿sí?, en particular. Y desde el año pasado, todo el año, hicimos entrevistas con ellos, con varios, esta es una, para hacer el documental. El documental tiene que ver con esto del medio ambiente y de la abeja nativa. Entonces, este es uno y bueno, estamos yo creo que en este año ya tenemos el documental y aparece esto, pero aparecen meliponicultores, donde van hablando de la naturaleza, de la abeja, ella habló de la pandemia, cómo les afectó y todo eso. Pero es parte de un documental, incluso fue muy interesante porque varios coincidieron en que tienen enemigos de las abejas. Bueno, sí, les voy a comentar quiénes son los enemigos de las abejas, que eso ya lo tenemos. Incluso ya hay un libro que se va a publicar apenas, yo creo que ya sale el próximo mes. Es un libro que es más de divulgación científica, digamos, donde se muestra todo esto, ¿sí?, ya para difundirlo en las comunidades y en las escuelas, junto con el documental. Pero lo que quiero destacar es que cómo ellos destacaron que yo ya sabía cuáles son los enemigos de las abejas,
¿Cuáles son los enemigos de las aves? Ven cómo están las ollas, ¿no? Uno de los enemigos más feroces es que es un mosquito que logra y se mete y echa a perder toda la miel, ¿no? Porque pone sus huevecillos y ahí ya. Otros son las arañas que ponen sus ahí telarañas y ahí caen las abejas, se las comen. Hay pájaros, también ya están identificados qué pájaros son, porque van y no se las comen. Pájaros, hay hormigas también, todos están ya, los tenemos ya en lista. Todo eso es por lo que ellos saben y conocen. Incluso el tlacuache, a veces los tlacuaches también van porque se agarran, ya ves que están las cornetitas y por ahí sacan. Sí. Y eso yo ya lo sabía, ya lo tengo registrado y aparece en todo lo que he publicado, bueno, lo que hemos publicado. Sin embargo, en estas entrevistas de la pandemia, y dice es que tenemos otro enemigo, y es el enemigo más feroz de todos, porque dicen, ¿cómo lo detenemos? Y son los que se empiezan ya a robar las ollas. Se están empezando a robar las ollas porque, como ya en los últimos años se han descubierto que es una miel que tiene valor económico, por ejemplo en Yucatán, que es la que más se conoce y actualmente más se vende. Ahorita el precio, puedo decirlo, ¿verdad? El precio de miel de esa abeja de Yucatán está en 2,000 pesos el litro. Pero son mieles que no se consiguen tan fácil. Y entonces, como acá en la Sierra Norte Oriente de Puebla empiezan a descubrir que también hay esta miel de otra especie de abeja, allá empiezan ya a robarse para vender las ollas y para... Yo estoy enterado que también me están llevando a otras regiones para reproducirlas, ¿no? Y ver si se reproduce con ollas, porque, como decían, en Yucatán lo hacen con cajas de maderas o troncos, los jobones que les llaman, ¿no? Sí. Y quién sabe si allá se llevan. Incluso yo me he enterado que hasta se han llevado a la Ciudad de México algunas ollas, ¿no? Pero es el desconocimiento que tienen, ¿no? Porque pues las abejas solamente viven en zonas semitropicales de este tipo, no en cualquier zona. Y entonces esto, en las entrevistas empiezan a comentar esto. Es que tenemos un enemigo, nos roban las ollas, ¿qué vamos a hacer? Todo eso. Y esto es parte de una política que hay que implementar, bueno, que incluso en Puebla el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a mí me invitó para que apoyara, que fuera creando la posibilidad de una política pública para, en este caso, para el apoyo de las abejas nativas. Y entonces eso es llevarle, miren, ya vienen lo que dicen ellos, darle la visión de ellos, qué hacer, apóyenlos. Entonces ahí es central esto de qué hacer políticamente, cómo la ciencia puede aprovecharse también de esta manera y eso es... ¿Una otra pregunta? ¿Comentario? Gracias por la presentación. Más que pregunta, es una curiosidad, como hablábamos del derecho humano, ¿no? Me gustaría saber si en el idioma de la gente de ahí existe esa idea del derecho humano, porque al final es una idea del Estado-nación o como relacionado con el proyecto moderno colonial, ¿no? Entonces, ¿por qué también la idea como muy el derecho del ser humano, la idea, por ejemplo, de indígena o de la cosmovisión, creo yo, ¿no? de esas tierras es más como en no ver como dualidad, como la naturaleza, sino estar en armonía? Entonces, solo curiosidad si existe como esa idea de derecho humano entre esas mismas comunidades. Gracias. ¿Del derecho humano? Bueno, el concepto de derecho humano es más occidental, ¿no? Es una visión occidental. Y yo lo he retomado aquí más bien desde esa perspectiva de la visión política, ¿no? De política y considerando lo de la ciencia, ¿no? Viendo el concepto científico. Ellos no manejan el concepto de derecho humano. Están más desde la cosmovisión, y lo que están destacando últimamente es lo de la comunalidad y lo del bien común. El bien común que tiene que ver con, ahora sí, la visión colectiva, y como dice la señora,
la naturaleza es la madre tierra. Entonces es la visión contraria a la ciencia occidental, por decirlo algo, o esta, más bien a la visión neoliberal, ¿sí? Porque no ven la naturaleza como un ser vivo, como ellos lo ven la naturaleza como un ambiente material, como apropiar la materia de la naturaleza, ¿sí? Pero sí, no, digamos ya a nivel de cosmovisión, sí tienen que ver con, como lo decía un señor de ahí de Ayuk, de los Ayuk, bueno, Mijes, pero son Ayuk, Mijes, como decía que ellos, como decía, es que nosotros nos concebimos que somos parte del universo y parte de la naturaleza. Ellos sí tienen una visión del universo. Por ejemplo, Semanáhuac, los nahuas dicen Semanáhuac, que es el universo. Y tienen 3 niveles, el universo, la tierra y el inframundo. O sea, sí, todo eso sí lo tienen. Esa visión de la cosmovisión lo concretan en la casa. O sea, en la casa hay una visión del microcosmos, ¿no? Donde está el fogón, donde está todo eso también ahí, y está el altar. Bueno, todo eso también tienen como la cosmovisión, ¿no? Pero esa es su visión, más que de derechos humanos. Uh-huh. Sí. Agradecemos a nuestro invitado y a ustedes su apoyo y participación. Con esto finalizamos nuestra sesión de hoy, pero antes de retirarnos les extendemos la invitación mañana al Seminario Abierto de Análisis y Producción de Datos Visuales con la ponencia Sembrando la Semilla, Testimonios de la Unión de Comuneros Emiliano Zapata a las 6 de la tarde en este mismo foro, y tendremos la participación del doctor también. Gracias y buenas noches. Gracias.